Sí. y bueno, varias cositas. Entonces yo te voy a presentar la pantalla para que lo veamos y vamos por pedazos, por partes, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar con la primera parte, que es el tema del resumen. Listo. Ahí estás viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Estás viendo mi pantalla, sí? Eh, Todavía no. ¿No? Pero ya la estoy presentando. A ver, la vuelvo a presentar. ¿Ya? Listo. Ajá. Listo. Entonces, como te dije, pero estás viendo el documento. Sí, ya lo estoy mirando. Perfecto. Listo. Entonces, bueno, lo primero es, como te había dicho en la anterior reunión, era importante que destacaras el tema de la lengua nativa, ¿cierto? Sí. Entonces, sobre todo en lo que es el resumen y la introducción, veo que sí, lo que haces es colocar el término de lengua nativa y hasta allí, ¿cierto? Pero nunca se indaga respecto a cómo es que se va a llevar a cabo ese proceso, eh, cómo se va a tener en cuenta la lengua nativa dentro de la historieta como una forma de revitalización o de protección de algunas de las palabras que aún se tienen, ¿sí? Eso aún no está, quedó solamente, lo que yo pude notar, tú me corregirás si no es así, es que tú colocaste el término en lo largo del texto. No sé si me equivoco, pero es lo que a mí me dio la impresión, que fue lo que pasó. No, Pero pues no, Denisa, se coloca el término con base en el sí, pero tú trabajo. colocaste el término, pero no se hizo como o sea, no se colocó como cuál va a Es ser que esa profundidad. si yo me coloco a buscar otros conceptos en profundidad, no sabría qué No, no, yo no te estoy colocarle. diciendo que coloques otros conceptos, yo te estoy hablando del concepto de lengua nativa, que es el que tú estás manejando en tu título. Y fue un concepto que cuando tú llegaste a la asesoría conmigo, tú ya lo traías, porque no fue Sí, algo que yo te dije que fueras a utilizar, era algo que tú ya no, traías dentro de tu trabajo. sino que, disculpe, yo le entendí en la anterior reunión que tocaba incluir algunas terminologías sobre lengua Pero yo no nativa te dije desde. el término, yo te dije que lo que tenías que incluir dentro del trabajo como tal, porque si nos vamos a la generalidad del trabajo, la lengua nativa no aparece como algo que se vaya a trabajar, ¿sí? O sea, yo por lo menos no lo he encontrado, ni siquiera he encontrado cuál va a ser la importancia y la relevancia de manejar esos términos de la lengua nativa. Porque en la introducción, sí, tú dices sí, pero desde la lengua nativa. Y se va a hacer dentro de la lengua nativa, ¿sí? Y vuelves a hablar de la lengua nativa. Pero nunca se dice como cuál es el fin de hacerlo, por qué la lengua nativa, por qué no se hace desde otro tipo de costumbre o cultura, por qué no se hace, no sé, desde las prácticas tradicionales de danza, música, no sé, ¿sí? Se hace Ya. desde la lengua, pero nunca se dice por qué. Entonces, esa parte donde se incluiría Pues o es que dónde. lo que yo necesito es que tú también lo definas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo me voy a la parte final de tu trabajo, que es cuando tú estás presentando los resultados, tú en ningún momento hablas de la lengua nativa. De hecho, la lengua nativa solamente aparece en una de tus historietas, con la tunda. De resto, las otras dos historietas no tienen nada que ver con lengua nativa. Es que en Tumaco prácticamente lengua nativa como tal no hay, solamente los dichos que dicen allí en cuestión que se hizo un glosario de los dichos de lengua nativa, pero acá se habla comúnmente Pero lo ese que es glosario, ¿en lengua. dónde se hizo? Dentro de este trabajo no está ese glosario. Sí, está allí, no es glosario, sino que está inmerso dentro de uno cuando hablábamos en ante, ayú, allá, algunos términos que le menciono allí.
Si de pronto podríamos revisar bien, ahí están las terminologías de Pues José es que sí Gualberto. necesitamos revisarlo porque realmente no se entiende cuál es la, Sí, o por qué la lengua nativa está ahí. porque si yo me voy a enfrascar ya en este trabajo de la lengua nativa, tocaría replantear nuevamente todo porque el trabajo no es con lengua nativa como tal. El trabajo es la lectoescritura a partir de las historietas, pero la lengua nativa es otro proceso, Cuando solamente tú metiste la lengua nativa, ¿por qué lo metiste? se metió porque realmente se exigía un poco por lo que era en la cultura, pero tomando algunas terminologías o términos de lengua nativa como tal, pero no es para estudiar a profundidad lo que es Es que yo lengua no te estoy nativa. diciendo que es para estudiar la lengua nativa. Yo no sé si tú no me estás entendiendo, porque yo en ningún momento te estoy diciendo que te Porque tienes que la verdad, sentar a estudiar la sí, lengua nativa. la verdad, si usted no me da unas pautas donde, en qué parte yo podría meter lo que usted me está pidiendo en estos momentos, yo quedo enredadísima porque no sé qué temática ya meterle. Mire de que metí eso de Aiguá y todo y se fue por otro lado la investigación, entonces yo me enredo muchísimo en esa parte. Entonces me gustaría, como usted dice que solo está la terminología de lengua nativa, dígame en qué parte se va a meter y cuáles son los temas para que quede en la grabación para de ese mismo hacer las cosas bien, porque la verdad, ahora me sale que toca meter lengua nativa, quisiera saber en qué Es que parte mira, va la lengua nativa. Jacqueline, partamos de una cosa, ¿sí? Sí, Y quiero que ser muy clara contigo. Y uno es que yo no tendría por qué decirte dónde tú tienes que meter eso, porque eso es algo que tú tendrías que saber porque es tu trabajo, claro, ¿sí? pero yo he Tú colocado metiste lo la que se ha lengua puesto, nativa y no fue mi idea. Yo me responsabilizo sí, contigo con el tema de la lectoescritura, que fue lo pero que yo te pues dije, tienes que cambiar. disculpe, lo que pasa es que como usted me dice que están los términos, pero usted como es mi asesora, dígame, mire, Jacqueline, en Por la eso es que yo parte te del estoy marco, diciendo, Jacqueline, mira, sí, en tu trabajo, mira cómo se llama el título de tu trabajo, ¿sí? O sea, es que no soy yo, es el título de tu trabajo. Se llama La historieta aplicada para el desarrollo de la lectoescritura y práctica de algunos términos y práctica de algunos términos, ¿sí? eso, Ahora, de la lengua ahora, nativa. no, te pregunto a ti, ¿hay práctica de términos dentro de tu trabajo de lengua nativa? Sí, cuando se incluye pues dentro de la historieta como la herramienta para Dentro trabajar. de la historieta no están, está solamente la tunda. Ajá. En Pero las entonces, otras, con base en ello, podríamos pues crear algunas hojas ahora, sobre tú eres mitos y la que, leyendas. esa, exacto. Por ejemplo, esas son las ideas que necesitamos. Ahora, si tienes la práctica de algunos términos de la lengua nativa en los estudiantes de grado séptimo, pues hay que entrar a identificar cómo es esa práctica, por qué se va a llevar esa práctica a cabo. Yo no te estoy diciendo que hagas un nuevo trabajo solamente de lengua nativa, sino que incluyas ese por qué lo vas a trabajar, porque se acabó, porque ya nadie lo habla, porque hay que recuperarlo, por lo que sea, pero hay que dejarlo en escrito. ¿Sí? ¿Y cómo se va a hacer? Bueno, Sí, si yo estoy hablando desde la historieta, en la reunión pasada yo te dije, mira, tú puedes decir que tú creaste, ¿sí? Una herramienta didáctica, que es la historieta, a partir del territorio en el que te encuentras. Y eso es etnoeducación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es hacer herramientas didácticas a partir del territorio donde yo me encuentro. ¿Con qué fin? Con el fin de salvaguardar la educación propia. ¿Sí? Dentro de la educación propia están los saberes ancestrales y dentro de los saberes ancestrales está la lengua nativa. Por ejemplo, ¿sí? Tú puedes bien explicarlo ahí, pero tú no lo colocaste en lo largo del texto, en esta parte que yo te digo de la introducción y el resumen, ¿sí? ¿Sí me hago entender? la verdad, si No, usted no me dice en qué parte de la introducción, porque como es una introducción, esa parte pues yo no podría, está es como resumido, el trabajo es tan largo que está resumido pues esa no, es parte. que no es, o sea, sí es colocarlo dentro, bueno, sí es colocarlo dentro de la introducción, pero es que, o sea, tú me estás pidiendo es que yo te señale exactamente en qué parte tienes que colocarlo y cómo tienes que colocarlo. Sí, porque me toca nuevamente volver a redactar esa introducción y meter lo que usted me sugiere que haga sobre la lengua nativa, la herramienta, es como volver a redactar ese otro texto y así pues
Yo la verdad me confundo. Y cada vez que le mande, vamos a tener que de pronto sacar o meter si no hay algo como claro en eso, porque la Es que yo verdad cada vez me necesito es que enredo. se clarifique cómo va a ser el tema de la lengua nativa, ¿sí? Ya en la parte que tú hiciste del marco teórico, a mí me parece que quedó muy bien, en la que hiciste esa introducción de ese aspecto como muy, muy específico de lo que fue el poblamiento indígena en Tumaco, ¿sí? Y de los pueblos que allí habitaron. Eso me parece que quedó muy bien. Me parecería muy interesante que en ese punto, y ya volvemos, veamos todo el trabajo, pensemos las cosas y ya volvemos a la introducción y al resumen, que finalmente es lo último que se debe revisar en un trabajo de investigación, Ok. para no entrar en esa discusión. Esta parte para mí ya está bien, entonces yo no me voy a quedar allí, acá en el marco teórico. A mí me parece muy importante que dentro de este marco teórico tú incluyas el trabajo del profesor que me dices que hizo como una recopilación de términos de la lengua nativa de Tumaco. Sí, usted me dijo, pero ahí yo nomás pude sacar algunos términos, pero él nomás tiene como términos ahí, pero No, no pero que lo tiene cites, historia. que cites el Ah, trabajo, ya. que digas, ahí donde tú estás narrando toda la parte de lo que es el poblamiento indígena en Tumaco y las diferentes etnias, esta parte de la lengua nativa y las diferentes etnias que confluyeron en el territorio. No sé si tengas que, pues no sé, de pronto hacer algunas citaciones, por ejemplo acá, donde dices que hay algunas palabras que son comunes, no sé si lo hayas tomado de ese libro, de ese profesor, porque no sé, yo lo leo y me parece, está muy bien, pero no sé si sea necesario que coloques más citaciones, porque no les encuentro. O sea, por ejemplo, ¿dónde sale esta información eh, que los arqueólogos han revelado que la cultura de Tomático se desarrolló hace 700 años? ¿Eso dónde está escrito? ¿Dónde lo tomaste? Que lo puedas citar y que puedas citar ese libro de ese profesor. Eso sería por un lado. Ya en el diseño metodológico, acá en el análisis de los objetivos, el primero me parece que está bien, que es el objetivo que tienes de cómo identificar cómo está el tema lectoescritor dentro de la comunidad estudiantil. No olvides arreglar las fuentes. Y en el segundo tema, o el segundo objetivo que habíamos planteado, que es como implementar ya la creación de las historietas, ahí sí quiero solicitarte que hagas algunas modificaciones. Uno es que tienes que recordar que en la parte de arriba dejamos que el instrumento con el que se iba a desarrollar esta fase o este objetivo iba a ser los grupos focales, ¿cierto, Jacqueline? Sí, sí la Sí. escucho. Ajá, sí la escucho. No, hay mucho ruido por acá, entonces voy a escucharla. ¿Listo? Listo, entonces Porque hay mira, demasiado ruido. Ajá. entonces acá tú tienes que incluir eso de los grupos focales. En la parte de arriba tú habías colocado como que se habían hecho unos grupos focales para recopilar esos términos de la lengua nativa, ¿sí? Que eran los que se iban a utilizar dentro de la historieta para como ya hacer la implementación y ver cómo mejora el proceso lectoescritural. Aquí obviamente tú estás describiendo cada una de las historietas y lo que sucede con ellas, ¿no? Que es como cómo impacta a los estudiantes la historieta y lo que se genera, es decir, en el avance, ya una evaluación del proceso lectoescritural, eso está muy bien, pero sí hay que incluir, no sé si en esa narración que tú estás haciendo de los grupos focales, puedas de pronto entrar a indagar cómo entraría el tema de la lengua nativa de una forma más armónica dentro de tu trabajo, ¿sí? Eh, pues yo te invitaría a que lo puedas revisar y que dejes de últimas, la escritura de la introducción y del resumen, y que en este momento pues lo pienses, que es como la parte metodológica que aún está muy floja, es cómo vas a explicar ese desarrollo de las mesas, de los grupos focales que tú me contabas, se desarrollaron dentro de clase y que el objetivo era como ver qué,
qué palabras o qué términos aún se circulaban dentro de los estudiantes, en sus familias, en sus hogares. Entonces creo que ahí iría muy bien que lo pensaras y lo complementaras porque pues eso no está hasta el momento. Eh, por ejemplo, dentro de la historieta La Tunda, que es como la historieta que trae sí los términos de la lengua nativa, habría, no sé si tuviste la posibilidad de ver o evaluar, ¿sí? Cómo es esa relación de los estudiantes con esos términos de la lengua nativa, o sea, si todavía los usan, si no los usan, si les gustan, si no, ¿sí? Como de pronto acercarse un poco más a eso. Y en esta parte final, acá tú ya, cuando terminas de hacer esta evaluación, que por ejemplo acá en la última, en el último objetivo, que es ya evaluar cómo funcionó la implementación de la historieta, lo que haces es colocar un proyecto, ¿cierto? Como lo hablas tú, lo leo yo, que es el proyecto pedagógico que tú manejas. Entonces, bueno, a mí me parece que colocar todo este proyecto así tal cual como está sería innecesario porque pues tú ya tienes una introducción de tu trabajo, tú ya tienes una justificación y el proyecto pedagógico viene a ser así como un resultado de la investigación, pero no es necesariamente la evaluación del tercer objetivo que queremos hacer. Entonces, mi recomendación es que lo quites hasta el lugar donde empiezas nuevamente a hablar de esa evaluación y ese contexto de lo que se hizo en el proceso de llevar la historieta al grado séptimo y a los grados novenos del colegio, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay cosas muy interesantes y es que acá tú ya describes lo que es la tunda, cuál es su relación con la tradición oral del Pacífico, ¿sí? Esas cosas son muy importantes que las tengas arriba. ¿Cuál es ese contexto de cada una de las historietas que le Mi presentas a los profe, disculpe, estudiantes? y si se saca la propuesta y luego usted me pide otra propuesta, ¿yo de dónde hago esa propuesta? Es que, a ver, yo no te dije que sacaras toda la propuesta, sino, ¿me escuchaste bien? Lo que te dije es que quitaras esta parte que ya está dentro del texto, que es la introducción. A ver, mi idea es que tú puedas ajustar este último objetivo que no te escribes acá, sino que lo dejaste abierto, ¿sí? Que es el de la evaluación y que según lo que tengo entendido en el instrumento de investigación que vas a utilizar va a ser otra encuesta, ¿sí? Pero que no aparece aquí cómo es que se va a hacer, porque finalmente lo que tú haces de evaluación es ese proyecto educativo que presentas, ¿o me equivoco? Pues esa es la propuesta que se hizo, planteada de metodología y la investigación, pues la aceptaron, pues y ahora Mira, la yo entiendo eso. Lo que pasa es que yo te entiendo a ti, entiendo que tú has hecho un trabajo muy arduo y que no es la primera vez que trabajas en este documento. Yo estoy tratando de que lo organicemos para que tenga, para que se vea armónico, ¿sí? Porque es que uno no puede hablar de una cosa arriba y después no volver a hablar y luego medio tocarla y luego sí decir y luego no decir, porque la idea es que todo tenga un. Mejor dicho, si yo lo pongo en el título es porque lo voy a tratar, si no, pues entonces no me complico y no lo pongo en el título. Pero a lo que yo quería ir era a este cuadro, ¿sí? Nosotros tenemos tres objetivos dentro del trabajo principal que es tu monografía, ¿cierto? Sin contar con la propuesta didáctica que presentas, ¿cierto? sí, mi asesora, es que hay mucho ruido acá, entonces voy a tratar de escribir, o yo tengo interferencia acá. Bueno, está bien. Entonces, mira, tenemos un primer objetivo que era caracterizar los niveles de lectoescritura. Para eso tú desarrollaste un trabajo que fue implementar una lectura a los estudiantes y medirla según los criterios del Ministerio de Educación. ¿Listo? Que es la prueba diagnóstica. Ese está perfecto. Tenemos uno segundo que es implementar la historieta. Entonces tú ya nos cuentas en el análisis de los resultados de investigación de los objetivos, nos dices, bueno, yo implementé estas tres historietas y obtuve estos resultados, ¿cierto? Ahora, nosotros dejamos acá que la metodología con la que se iba a hacer esa implementación era con grupos focales, ¿sí? Entonces, que
solicitarle a los estudiantes que fueran y hablaran con sus abuelos y les dijeran qué términos de la lengua nativa podían o recordaban ellos para utilizarlos dentro de las historietas. Ese era el plan. Pero cuando yo me voy a la parte del texto donde estás analizando este segundo objetivo, no aparecen los grupos focales y no aparece este ejercicio de preguntarle a los abuelos. Lo que aparece es la descripción de las 3 historietas que implementaste y su respectiva evaluación. El tercer objetivo que tenemos es evaluar si a partir de la implementación de la historieta mejoran los resultados. Y eso tú ya lo tienes en la evaluación del objetivo 2, que tú dices, bueno, efectivamente los estudiantes pudieron hacer una lectura inferencial que se mide por tanto una lectura crítica, ¿sí? El número y porcentaje de estudiantes que contestaron bien la pregunta, ¿sí? Mejora el nivel de atención, toda esa descripción que tú tienes ya está lista, ¿sí? Y acá dices que cómo se va a evaluar. Se va a evaluar a partir de talleres y la forma de evaluación va a ser cualitativa y cuantitativa. ¿Por qué? Porque tú ya tienes una descripción exacta de cuál es el porcentaje que te dio la implementación de la historieta, ¿sí? Entonces, eso para mí ya estaría en esto que tú llamas análisis de objetivos. Tienes en el primero, en el segundo, y en el segundo, donde estás haciendo la descripción de las historietas, estaría el trabajo completo, ¿sí? A mí me parece que la propuesta didáctica que tú vas a colocar es innecesaria porque es el mismo trabajo en otras palabras, ¿sí? Y lo único que estás haciendo es presentando un trabajo anexo que simplemente nos está diciendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo te digo? La idea aquí es que cumplamos esos 3 objetivos. Tú no estás diciendo entre ninguno de tus objetivos que quieres hacer una propuesta didáctica. Tú estás diciendo que quieres evaluar un proceso de lectoescritura, que quieres hacer una recuperación de la lengua nativa, aparte de recuperar o mejorar el proceso de lectoescritura de los estudiantes, y que lo vas a hacer a través de una historieta. Pero tú no estás diciendo, mi propuesta es que al final yo voy a tener o voy a tener como resultado una propuesta pedagógica de la historieta, ¿sí? Eso es algo que tú haces anexo, pero que no hace parte de los 3 objetivos que tienes planteados en tu monografía. Por eso yo te digo, esto de la introducción que hablas de la historia de la historieta ya está arriba, la justificación está arriba también, ya la colocaste, los objetivos sí no son los mismos, obviamente, pero no son necesarios porque tú ya te planteaste unos objetivos, estos ya no serían necesarios. Finalmente, lo que yo sí te digo es que dentro de esta propuesta de información que te sirve muchísimo para hacer ese análisis de objetivos que tienes arriba, en la parte después de la metodología, y es donde empiezas ya a hablar de cosas que no habías tocado, como que es la tunda, la descripción más detallada de cada una de las historietas. Y bueno, esto de las recomendaciones y las conclusiones, pues ya es un tema que irá al final. Creo que lo de las recomendaciones yo también lo que quitaría y dejaría solamente las conclusiones. Ya, Dianita, entonces en lo concreto, porque ahora sí quedé como bastante perdida, como la tarea a realizar. Una de las tareas es, bueno, vamos a dejar la No, pero introducción. yo quiero que tú también digas como, Sí, mira, a mí me parece, si te parece la propuesta que estoy haciéndote o quieres dejar esa propuesta didáctica que tienes, porque yo tampoco quiero que sientas o que me digas después lo que me estás diciendo cuando iniciamos sí, la reunión, que es es mi que idea y que yo te estoy diciendo que lo hagas y que tú no quieres seguir en ese sentido. Entonces es mejor que tú tomes las decisiones. Es mi propuesta. Si a ti no te parece, me dices qué es lo que o cómo ves tú que se puede arreglar, porque la idea es que el sí, documento tenga o toda una sea, armonía. Dianita, yo lo que quiero es, o sea, que el trabajo se realice como ha sido una investigación de muchos años, ha tenido como muchos cambios y este pues no va a ser el último cambio, ¿sí? Pero así también quiero de que los cambios no sean drásticos porque yo me enredo y me confundo y es como volver a empezar y esto siempre me agota, ¿sí? Porque bastante se ha sacado, empezando desde el plagio que comenzamos, usted sabe, desde el marco Pero teórico, bueno, ¿sí? lo del plagio sí fue un tema que Sí, se fue salía de mío las porque manos. se salía y entonces me tocó como volver a reevaluar todo, ¿sí? Así como se hizo el marco teórico, puedo pues ya Exacto. seguir el Entonces, resto mira, del cambio. Pero sí, yo de la propuesta ya para mí está como
perfecta la propuesta, pero si hay algo que omitir o que sacar, nomás dígame el punto para no errarme, porque si le busco más cosas a eso, le quito, le aumento, ahí es que no, yo creo que no voy a Mira, poder. de la propuesta, yo te diría, quita la introducción, quita la justificación, los objetivos y en el marco conceptual que tienes, ese no lo quites, ese déjalo y utilízalo. De hecho, cámbialo de lugar y utilízalo acá en donde estás haciendo la evaluación, el análisis de los objetivos. Acá. En esta parte, ¿sí? Ahí tienes información sobre la tunda. Trata en esto, análisis de los objetivos de la investigación, ¿sí? Esa sería la primera tarea. O sea, hasta el marco conceptual. Y las recomendaciones también quítalas. El marco conceptual es lo único que puedes utilizar y lo vas a meter aquí en donde dice análisis del segundo y tercer objetivo. ¿Mm? Ya. Ahora, tienes que modificar ese análisis del segundo y el tercer objetivo. En el segundo objetivo, ¿qué tienes que hacer? Meter el tema de los grupos focales, hacer la descripción de cómo reuniste a los niños, si ellos fueron y preguntaron los términos de la lengua nativa con sus abuelos y por qué se escogió la tunda y que eso es muy clave y que tengas la descripción de la tunda que tienes ahí en la propuesta, la puedas colocar acá. ¿Sí? Entonces, que la tunda hace parte de la tradición oral, que es un espanto que aparece, bueno, todo eso que ya tienes tú ahí. ¿Listo? Eso en el segundo objetivo. Las demás descripciones y los resultados están bien. ¿Mm? En el tercer objetivo, por ejemplo, estas tablas que tienes acá, que dicen de nivel literal de historieta de la tunda, prueba de caracterización de cada una de las preguntas, eso haría parte del análisis del tercer objetivo. Ese tienes que construirlo porque no está, no aparece. O sea, solamente está enunciado y no aparece. Entonces ahí tú colocas que cuantitativamente pudiste determinar y colocas esas tablas, o sea, las sacas del segundo objetivo y las pasas al tercero y puedes describir que, cómo aumentó o cómo cambió el nivel de los estudiantes al hacer una lectura de una historieta. Ahí. Por ejemplo, este también iría para el tercero. ¿Sí? En el tercero tienes que colocar ese análisis que tú haces de los niños que moraleja aprenden, de las historietas, cómo se acercan a la lectura y esas cosas que tú percibes y que vas describiendo en este segundo, de este segundo análisis de objetivo tienes que pasarlo al tercero, porque el tercero es la evaluación. O sea, en el segundo solamente describes cómo fue esa implementación, que es lo que se hace con los grupos focales, y en el tercero sí ya cuentas cuál es la evaluación. Y ahí ya estaría listo. Listo, Dianita. Bueno, eso vamos a Listo. hacerlo. Y ahora el otro tema es que en el marco teórico de arriba inicial, donde estás hablando de la lengua nativa, coloques el texto del profesor que me dices para que quede mejor complementado, revises el tema de las fuentes que estás tomando y ya al final dejemos el tema de la introducción y el resumen. ¿Te parece? Cuando esto ya esté listo para que Listo. sepamos cómo vamos a meter el tema de la lengua nativa. Ok. Entonces, bueno, entonces tengo el trabajo de la propuesta de sacar algo de allí y dejar todo, ¿no? Algo, bueno, ahí yo escucho nuevamente el audio. Y de los objetivos, ¿no? De la tabla, al pasarla al objetivo tercero y del segundo objetivo, pues mirar allí. Y la referencia bibliográfica. Bueno, ¿cuál otra situación tengo que modificar allí? No, por ahora no. Ya. Entonces, mi asesora, ¿para cuándo enviaría esto para ver si alcanzamos a Toca esta tener semana. todo? Ajá. Te toca esta semana porque se nos va recortando el plazo. Claro, entonces le enviaría el día viernes Sí, señora. y Y nos nos vemos el día reuniríamos. lunes. Si el día viernes cae, Cada el 22, 20. listo, el día viernes 20. Entonces nos Y nos, reuniríamos para
El 23. A pasar por... El 23 sería la próxima reunión. Yo voy a descargar la reunión para enviártela, ¿vale? Sí, Por- pero entonces le enviaría viernes y cuándo nos volveríamos a reunir el para... lunes. Listo. Entonces yo ya le mandaría esas modificaciones, ¿cierto? Que Sí, ya. Bueno, entonces el lunes cae, sería el 23. Lunes 23. ¿Usted me enviaría el link, Dianita? sí, claro. Sí, claro. Ok. Yo te lo envío el Entonces lunes para ya, el el lunes. viernes en horas de la tarde, si puedo, entre hoy y mañana, según como está el tiempo, como ahora estamos presencial, entonces siempre salgo del trabajo ya tipo 2 de la tarde aproximadamente. Sí, señora. Y así, entonces ya me colocaría a trabajar, ojalá no haya nada previsto por la tarde. Bueno, Sí, señora. Bueno, listo. Jacqueline. Bueno, muchas gracias, mi A asesora. ti, Entonces que estamos estés muy pendientes. bien. Que Dios me la Bueno, bendiga. Hasta luego. hasta Espero luego. la reunión, ¿no? La grabación. Sí, apenas llegue, subo a YouTube y te la envío. Bueno, bueno, Dianita, ya. Muchas gracias. Bueno, que Que Dios estés la muy bien. bendiga. Hasta luego. Hasta luego.